Fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. 8 en punto de la noche, queridos televidentes, muy buenas noches y bienvenidos a la emisión central de RTVC Noticias. Hoy vamos a estar con ustedes de diferentes puntos del país, hablando precisamente de todo lo que tiene que ver con los bloqueos por el tema de desabastecimiento en Colombia. Vamos a estar ya ampliándoles esta información, vamos con nuestros titulares, sean todos ustedes bienvenidos. Defensoría del Pueblo dice que el desabastecimiento se siente en 17 departamentos del país. Habilitó 60 corredores humanitarios para alimentos y medicinas. A pesar del ingreso de alimento a través de los corredores humanitarios a Cali y a otras localidades del Valle, los precios se han incrementado hasta en un 200%. Los detalles en minutos desde la capital vallecaucana. Bloqueos intermitentes en la vía que conecta a Bogotá con el municipio de Cibaté. Manifestantes piden mayor atención social. Capturado un mayor de la policía acusado del homicidio en medio de las marchas del joven Brian Niño en Madrid, Cundinamarca. Hablamos con la familia de la víctima. Revuelo en Cali por video ciudadano de un camión de policía. Bajan decenas de hombres de civil y armados. La policía dice que son agentes encubiertos. En la zona se formó una balacera y hay 2 policías heridos. Indignación en Pereira por Lucas Villa. El estudiante herido a bala por desconocidos cuando estaba en una manifestación. Se debate entre la vida y la muerte. Sus consignas habían quedado en video. Gobierno invitó al comité de paro a que iniciaran conversaciones hoy mismo. La respuesta de sindicatos y estudiantes fue reiterar sus condiciones para sentarse a la mesa. Presidente Duque se reunió con presidentes de las altas cortes. Al final, hubo declaración conjunta. Fuerte aguacero que cayó en la ciudad de Medellín en horas de la tarde ocasionó graves emergencias en el barrio El Poblado de la ciudad. En minutos toda la información. Noticias del mundo. 25 muertos en medio de una operación antidrogas en una favela de Río de Janeiro, Brasil. Y en deportes nuevamente se reprogramó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Fútbol de Colombia. Equidad continúa esperando rival que saldrá de la llave entre Cali y Tolima. Todos los detalles más adelante. Iniciamos con el tema de desabastecimientos porque el panorama se complica en al menos 17 departamentos de Colombia. Así lo revela la Defensoría del Pueblo, que habilitó 60 corredores humanitarios. El objetivo no es solo transportar alimentos, sino también insumos médicos. Los 60 corredores humanitarios estarán en 17 departamentos con el fin de permitir el paso de alimentos, oxígeno, combustibles y medicinas. Nuestra misión es proteger, defender y prevenir la violación de los derechos humanos, y en eso no ahorramos nuestros esfuerzos. Los alcaldes y gobernadores del país deben acompañarnos en este propósito. A esta estrategia se une también la Cruz Roja Colombiana, quien está acompañando las caravanas humanitarias con el fin de apoyar la misión médica. Hasta el momento llevamos más de 70 acciones desarrolladas en todo el departamento y en Cundinamarca, con el objetivo de facilitar el tránsito de personal sanitario. La procuradora Margarita Cabello hizo un llamado a los organizadores del paro para que se levanten los bloqueos en las vías. Los taponamientos en las vías están atentando contra la seguridad alimentaria, propiciando el desabastecimiento y la quiebra de miles de familias. Además, el Alto Comisionado para la Paz confirmó que 2 toneladas de material médico e insumos hospitalarios se entregaron hoy en el departamento del Cauca. Cali es la ciudad que soporta el peor panorama de desabastecimiento y lo peor es que lo poco que hay subió de precio. Carlos Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Qué dicen realmente los comerciantes? Patricia, muy buenas noches. Sí, señora, subió de precio hasta en un 200%, es lo que dicen los comerciantes, incluso los propios compradores. Hicimos un recorrido por las plazas de mercado de Cali y algunos supermercados y esto fue lo que encontramos.
Con el corredor humanitario de alimentos se logró medianamente abastecer el mercado de municipios como Candelaria y Cali. Ante la escasez, los precios se elevaron. Le toca comprar lo que realmente necesita y racionado. Tampoco están vendiendo mucho, sino lo que necesita la gente. Habitualmente una libra de papa costaba alrededor de 900 pesos. Pero hoy, debido a la situación de los bloqueos de vía, esta misma libra de papa en estos momentos está costando aproximadamente cerca de 2.990 pesos. Los usuarios dicen que hay un incremento casi del 200%. Mercancía está llegando muy poca, ¿no? Y la que ha llegado está llegando muy costosa, son precios demasiado elevados. ¿Usted por estos días piensa mercar? Tiene que llenarse de paciencia porque debe hacer estas largas filas en cualquier supermercado de la ciudad. Y también tiene que traer dinero porque según los compradores, los artículos de primera necesidad están muy costosos. ¿Está caro? Como estrategia, en otros municipios del Valle los líderes de los bloqueos permitieron el ingreso de los productos que cosechan los campesinos para que a través de mercados campesinos puedan ser comercializados en los cascos urbanos. Gracias a los diálogos entablados con el Comité del Paro, pudimos establecer el corredor humanitario, donde estamos llevando víveres y alimentos para la canasta familiar de nuestro municipio. De otro lado, ante la escasez de combustible, algunos dueños de vehículos extraen de manera irregular gasolina de los tanques de reserva de las estaciones de servicio. Bueno, otro de los problemas que está atravesando hoy por hoy la capital vallecaucana es la recolección de los residuos sólidos. Por calles, avenidas, carreras principales, secundarias, se observa una gran cantidad de desechos y lo que dicen las autoridades locales es que esto se debe a varios factores, pero para ello ya se implementó un plan de contingencia. En andenes y separadores del barrio Panamericano en el sur de Cali hay una gran cantidad de residuos sólidos. Ya 8 días que llevamos sin que pase el tarro de basura. Y pues ya esperando a ver que se solucionen las cosas aquí en Cali. Los bloqueos de vías en el departamento han dificultado la recolección. Estamos limitados en la capacidad operativa de las empresas operadoras de aseo. No tenemos ya combustible para los vehículos, los operarios no tienen movilidad. En un día normal, los operadores encargados de recolección de basura alcanzan a recoger entre 1.700 y 2.500 toneladas en toda la ciudad. Han habido molestias de moscos y todo, y el mal ambiente, ¿no? Y no solo en ese punto, en todos los sectores está igual. ¡Adelante, adelante! A través del corredor humanitario se ha logrado que manifestantes a determinadas horas del día dejen pasar los carros para llevar los residuos al relleno sanitario. Tenemos ya 35 vehículos para salir en este momento rumbo al relleno sanitario. Según las autoridades, en al menos 2 semanas se logrará normalizar el servicio en la ciudad. Son al menos 50 vehículos que estaban participando de este plan de contingencia. Los 4 operadores de aseo pues adelantan el trabajo en algunos sectores de la ciudad para intentar llevar los residuos sólidos al relleno sanitario, ubicado en el municipio de Yotoco. Información a esta hora de la noche, en el sur de Cali, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Carlos, muchísimas gracias por sus reportes y algunos sectores de camioneros siguen adelantando bloqueos en varios puntos de Cundinamarca. Muchos afectan directamente los accesos a Bogotá. A esta hora no hay paso en la entrada a Cibaté y en ese punto se encuentra Juan Carlos Bernal. Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando? Muy buenas noches, Mateo. Nos encontramos en el barrio Pablo Neruda, en el municipio de Cibaté, al sur de Bogotá. Como ustedes pueden ver, en este momento no hay paso, pero la comunidad ha instalado este bloqueo intermitente para darle paso a los motociclistas, a las personas que viven en esta zona, cada media hora o 40 minutos. Como ustedes pueden observar, la protesta transcurre de forma pacífica y se permite el paso, como dijimos anteriormente, aproximadamente cada media hora. Incluso tienen prelación las ambulancias y vehículos de carga con alimentos perecederos. Este panorama es algo distinto al vivido en los municipios que colindan con el norte de Bogotá, donde el paro transportador ha bloqueado las vías, generando desabastecimiento en esta zona del país. Estuvimos presentes en la vía Bogotá-Tunja, en donde no se permite el paso vehicular ni de transporte de carga, de transporte de pasajeros y tampoco vehículos particulares. Y es que el bloqueo es en ambos sentidos para quienes se dirigen hacia Bogotá o quienes van hacia Gachancipá, Zipaquirá o Tunja.
Trancones bastante largos, claro, hasta de 4 kilómetros. Diana, ¿desde dónde viene caminando y para dónde va? A Chancipá y voy al trabajo al hospital. ¿Cuánto tiempo se demoró caminando? Como 1 hora. Por la situación, la llegada de alimentos va a la baja. Y vecina, ¿qué productos o qué alimentos están escasos? Bueno, escasos están el pollo, que no hay, los huevos y bueno, el queso ya en este momento, queso prácticamente no hay. La papa, no sé, el pollo, la carne, digamos que no está entrando como normalmente entran. Y los precios van al alza. Salió por 110.000 pesos desde mercado. Una cajita que llevo ahí no llevo mucho, la verdad. No llevo ni lentejas, ni frijoles, ni papa, ni carne, nada, solo arroz, aceite, harina para arepas. Se conseguía libre de papa a 600 pesos. ¿Y ahora en cuánto? Mi hortica vale 2.000 pesos, la libra, 3.000. Entonces, los huevos horticas se ponen a 15.000. En Tocancipá hay un ambiente de tensión y soledad. La gente no viene a entrenar por miedo. Pues nos dijeron que nos tocaba irnos para la casa porque nos iban a cerrar la vía y ya no íbamos a poder devolvernos para la casa. Hay pues poquita gente y pues el pueblo se ve como desolado, un poco. Negocios cerrados, calles con muy pocas personas y mucho silencio. Los transportadores piden levantar los bloqueos que afectan su forma de trabajo. Y es que el desabastecimiento se encuentra en muchas zonas del país. El suroccidente es una de las más afectadas. No se encuentran combustibles, víveres ni insumos médicos. Incluso hablaron los representantes de los comerciantes que importan y exportan productos en el país. La mayor parte de las exportaciones sale por el Caribe, pero las importaciones entran por el Pacífico y eso está siendo afectado. En los llanos orientales también se encuentran en una grave situación debido a las manifestaciones y los bloqueos de los transportadores de carga, quienes no están permitiendo el ingreso de víveres ni la salida de muchos productos. Esto nos dijo el gobernador del Guaviare. Desafortunadamente hoy tenemos desabastecimiento de combustibles, de gas domiciliario, de alimentos de primera necesidad como el arroz, el huevo, la panela, las verduras. Las pérdidas para nuestros campesinos son millonarias. Perdemos diariamente más de 70.000 litros de leche, toneladas de queso, de plátano, de yuca, que no han podido ser comercializadas. Pasando en esta zona del sur de Bogotá, en el municipio de Cibaté. Patricia, esta es toda la información que tenemos desde este punto de Cundinamarca. Juan Carlos Bernal, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Juan Carlos, por su información y cambiamos de tema porque hoy se llevó a cabo la primera captura de un uniformado de la policía por muertes de manifestantes durante las protestas de los últimos días. La justicia penal militar capturó al mayor de la policía, Carlos Javier Arenas, presunto autor responsable de la muerte del joven Brian Niño en Madrid, Cundinamarca. El organismo dijo que se recaudó material probatorio y evidencia física que haría que el oficial responda por el delito de homicidio. Y en RTVC Noticias hablamos con Marlene Puentes Niño, hermana de Brian Niño. No solo cuestionó el proceder del ESMAD durante las manifestaciones, la mujer le envió un mensaje al Escuadrón Móvil Antidisturbios. Les quiero decir que antes de ellos coger y disparar, antes de ellos apuntar con su tanqueta, que piensen en el dolor de una madre. ¿Hasta qué punto pueden dar fuerza? Porque disparar no es solo disparar y ya. La situación ocurre durante las protestas del 1 de mayo en Madrid, Cundinamarca. Según la Defensoría del Pueblo, desde tanquetas del ESMAD de la policía se dispararon proyectiles para dispersar a los manifestantes. Brian Fernando Niño Araque, de 24 años, resultó herido. Y luego se devuelve lentamente. Cuando se devuelve lentamente es cuando propina los disparos. Y pues el disparo le cayó desafortunadamente en el ojo derecho de mi hermano. En la moto lo suben, intentan trasladarlo, pero resulta que pasa que el ESMAD sigue apuntando hacia él. Un gas lacrimógeno le cayó a la persona que iba a conducir la moto, le cayó en el pie. Entonces, pues eso obligó a que les tocara bajarse de la moto. Su hermana se enteró de lo sucedido por un grupo de WhatsApp en el que identificaron al fallecido. Nada me va a devolver a mi hermano, nada me lo va a devolver. Entonces ahorita lo que yo quiero es hacer justicia, que la muerte de mi hermano no quede impune.
El mayor de la policía involucrado será escuchado en indagatoria y luego un juez decidirá si lo mantiene detenido mientras avanza la investigación. Por otro lado, habitantes de Cali aseguraron que policías vestidos de civil dispararon a un grupo de manifestantes. Las autoridades informaron que se trató de policías encubiertos que participaron en un operativo. En un video aficionado quedó registrado cuando varios hombres corren por una vía del oeste de Cali. Según quien graba, al parecer son policías vestidos de civil que aparentemente habrían disparado y luego escaparon del lugar. Bajaron de un camión vestido de civil, este es uno de los camiones. Este es uno de los camiones. Estaban de civil. Velos cómo corren, andan de civil, andan dando plomo. En otro material, una persona narra cómo quedó el vehículo. Este camión que transportaba chatarra abrió fuego, no sé si contra alguien o al aire, pero abrió fuego, accionó arma de fuego. Estamos acompañados de un cuerpo de militares que salieron a neutralizarlos. En un video más se muestra una prenda policial. Recuperó la chaqueta de este camión que nos disparó, muchachos. Horas después, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali explicó que se trata de un grupo de investigadores de la institución que adelanta una operación de extorsión contra ciudadanos de la zona. Antes de realizar el procedimiento, uniformados llegan al sitio y descienden del vehículo. En el momento en que se registran disparos provenientes de una multitud, situación que deja como resultado 2 policías heridos. Para salvaguardar su integridad, se alejan del lugar evitando hacer uso de las armas de fuego por la cantidad de personas que se presentaban en el lugar. Los policías heridos son atendidos en una clínica de la ciudad. Metros más adelante, donde ocurrieron los hechos, hay un bloqueo por parte de manifestantes en el marco del paro nacional. Y hablamos del caso que ocurrió en Pereira cuando una manifestación fue atacada a bala por desconocidos. Lucas Villa fue uno de los 3 heridos y continúa internado en una unidad de cuidados intensivos. El joven activista aparece en videos participando pacíficamente de marchas. ¡Nos están matando en Colombia! Con estas palabras, Lucas Villa, un estudiante de 34 años que a través del baile, el canto y la pedagogía hacía el llamado a la protesta pacífica en las calles de Pereira. Ese déficit de impuestos que le quitó a los ricos a la clase media y a los pobres. Entonces ahora nos va a tocar pagar IVA en el agua. En medio del 8º día de manifestaciones, junto a otros jóvenes, continúan las movilizaciones por el viaducto de Pereira y sobre las 8 de la noche se escuchó una ráfaga de disparos. Salen 3 personas lesionadas con armas de fuego. Es de anotar que tenemos todas las capacidades de policía judicial e investigativas para esclarecer oportunamente este suceso. Allí no se encontraba ni la policía ni el ESMAD, pero tenemos información que los tiros no vinieron solamente desde un vehículo, sino también de una motocicleta. Los 3 jóvenes fueron trasladados al Hospital San Jorge de Pereira, donde se dictaminó de forma preliminar que Lucas Villa presenta muerte cerebral. Las autoridades están ofreciendo una recompensa para quienes den información que ayude a capturar a los implicados en el crimen. Ofrecemos hasta 50 millones de pesos a cualquier persona que nos pueda aportar material probatorio para esclarecer este acto criminal. Los otros 2 jóvenes están siendo atendidos en unidades de cuidados intensivos y su estado de salud no ha sido confirmado. Y hace unos minutos, en el programa ¿De qué se habla? A las 7, vimos un valeroso testimonio. Se trata de la patrullera que se salvó de morir milagrosamente quemada en un CAI del sur de Bogotá. Cuando ya nos vimos, digamos, en las llamas, teníamos que salir porque ya nos estábamos asfixiando. Y un compañerito, pues, él recibió lesiones, quemaduras. Utilizamos un extintor que teníamos y le apagamos el fuego, pero ya nos estábamos ahogando y decidimos salir. Salimos con las manos en alto, pidiendo que no nos hicieran nada. Y estas personas, pues, nos respetaron y nos atacaron antes más. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías las pruebas con las que fueron capturados los 3 presuntos responsables de la muerte del capitán Jesús Alberto Solano, recordemos jefe de la SIJIN de Soacha, Cundinamarca. Ante un juez de control de garantías, el fiscal del caso presentó pruebas de audio y videos, de los que según la investigación se pudieron individualizar a estos 3 detenidos. Se han dado materialización a 2 órdenes de captura para 3 personas por el Juzgado Primero Municipal Mixto con control de garantías por los delitos de homicidio agravado,
hurto calificado y agravado y fabricación y tráfico o porte, tenencia de armas de fuego. Según las autoridades, durante las protestas del 28 de abril, estas personas habrían atacado al capitán Solano, quien murió por las graves heridas en el hospital cardiovascular del municipio. Esperamos una condena importante contra estos presuntos autores. Lo más importante es que se hace justicia de manera rápida y oportuna. Las detenciones, de acuerdo con la Fiscalía, se dieron por interceptaciones telefónicas y diligencias de allanamiento. Una de las capturas se dio en la vía pública, otro en el hospital y otro en la casa. A esta persona, a quien le encontraron los documentos del oficial. Hablamos ahora de los diálogos que se cumplen en el Palacio de Nariño. Hoy el presidente de la República y su equipo tuvieron una agenda agitada, que sin embargo por ahora no incluye el encuentro con los líderes de la protesta. ¿Por qué, Omar Hernández? Muy buenas noches. Hola Patricia, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues son varias las exigencias que ha suscitado los miembros del Comité Nacional de Paro, pero ante eso el Gobierno Nacional tenía previsto el encuentro desde el día de ayer, se había dicho, para citarlo el día de hoy, para poder adelantar el gran esperado encuentro donde se va a llegar a un acuerdo frente a las posiciones que se han dado por parte del Comité Nacional de Paro y a la cual el Gobierno Nacional pues está dispuesto para que se dé este diálogo. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que el Gobierno Nacional tiene las puertas abiertas para iniciar hoy el diálogo con los promotores del paro. Hace varios días con las centrales obreras nos reunimos, mandamos el mensaje, ellos nos propusieron el día lunes para la reunión, pero consideramos que hoy es importante que el país, que aquí estamos dispuestos a reunirnos ya. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseguró que no existe ningún motivo para que continúen los bloqueos en las vías del país. Insistimos en la necesidad de que no haya ningún bloqueo. Los bloqueos están afectando el suministro del oxígeno, están afectando el suministro de los insumos médicos, está afectando directamente el avance del Plan Nacional de Vacunación. El Gobierno Nacional insistió en avanzar en el diálogo para abordar los temas que motivaron las jornadas de protesta que ya completaron 8 días. Uno de los puntos del Comité Nacional de Paro es desmilitarizar las ciudades y por lo tanto el Gobierno Nacional ha dicho que lo que hace es presencia militar. Aunque el Comité Nacional del Paro dice que tiene disposición de reunirse con el presidente Iván Duque, fijan condiciones para el encuentro. Retire el ejército, se retire el SMAT, que se han excedido en el uso de la fuerza, como lo ha dicho el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como lo ha dicho Canadá, como lo ha dicho los gobiernos europeos. También piden al gobierno un cambio de discurso que califican de estigmatizante. No aceptamos que nunca se vaya a vincular al Comité Nacional de Paro con todas estas acciones de vandalismo. Otra solicitud al presidente es que sean tenidos en cuenta los reclamos de jornadas de paro pasadas. En el caso del movimiento estudiantil, ni siquiera el gobierno atendió nuestra necesidad y nuestra exigencia de que existiera matrícula cero universal para los estudiantes de pregrado y de posgrado. A esta hora el Comité de Paro define si asiste o no al llamado del gobierno. Pues aquí tengo en mi poder la carta que ha sido firmada por el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos y también del ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, dirigida a Francisco Maltés, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, donde ellos expresan que están dispuestos el Gobierno Nacional a reunirse de manera inmediata aquí en el Palacio de Nariño. Dentro de la agenda que tuvo hoy el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque fue el encuentro con los los presidentes de las altas cortes, donde hablaron de diferentes puntos, trataron la situación del país, pero también en materia de justicia. Los presidentes de las altas cortes dieron su respaldo al presidente Iván Duque y a la institucionalidad, con miras a que haya consensos en medio de los hechos de violencia registrados en el país. Condenamos y rechazamos los actos criminales de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución política y al funcionamiento general de la sociedad. Los representantes de las altas cortes le dieron un espaldarazo a las acciones sociales del gobierno. Las altas cortes reconocen el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país.
A su turno, el presidente Iván Duque recalcó la importancia de la separación de poderes para mantener la estabilidad y garantizar la justicia y funcionamiento independiente de los órganos de control. Ese apoyo y el deseo de contribuir a un amplio proceso, de escucharnos como sociedad y de encontrar soluciones que nos permitan a nosotros seguir transitando en un entorno difícil como el de la pandemia, pero donde nuestro país se reactive y genere bienestar para todos. Duque hizo ahínco en el rechazo a la violencia. Las vías de hecho y todas las manifestaciones y expresiones que atentan contra la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. También valoro profundamente el énfasis que se ha hecho en que todas las conductas contra los ciudadanos y contra los servidores públicos que se hayan presentado en el territorio durante los últimos días deben ser investigadas y sancionadas. Durante el encuentro se analizó el panorama de la rama judicial y se habló de la situación de la pandemia en Colombia. Mañana continuará esta agenda apretada por parte del Gobierno Nacional, donde recibirá muy temprano a la Coalición de la Esperanza. Esta es la información que se registra por el momento desde la Casa de Nariño. Omar Alejandro Hernández, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y muy buenas noches, los saludo desde la ciudad de Medellín con toda la información deportiva, justamente hablando de un equipo de aquí, de la tierra, de Atlético Nacional, que hoy se enfrentó a Argentinos Juniors por la Copa Libertadores. No fue un buen resultado para el equipo de Guimaraes, fue derrota por 2-0 y con esto es ahora segundo en el grupo F con 4 puntos. Atlético Nacional recibió a Argentinos Juniors, pero en Paraguay. Gabriel Ábalos abrió el marcador para el equipo visitante y le daba la ventaja a Argentinos 1-0. En el segundo tiempo, nuevamente Gabriel Ábalos, aprovechando el error de la defensa, este rebote y la pelota se fue adentro. Nacional jugó mal y perdió 2-0. Y seguimos hablando de fútbol profesional colombiano, en este caso porque aún continúa en vilo el partido entre Cali y Tolima, este partido que es el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Fútbol colombiana. Pues bueno, la situación complicada de orden público del país ha obligado a seguir moviendo el calendario. Inicialmente el partido entre Cali y Tolima se va a disputar el viernes 14 de mayo por horario por definir. Hoy supimos que la DIMAYOR está explorando posibilidades para poder continuar con el campeonato y una de las opciones es jugar fuera del país. Estados Unidos parece ser la opción más atractiva. Más adelante, más información deportiva. Ustedes, pero yo estoy cansada de todo lo que nos está pasando y creo que necesito un respiro, creo que necesito un momento para decir, calma. Estoy cansada del desabastecimiento, estoy cansada de la pandemia, estoy cansada de las víctimas de un lado, de las víctimas del otro, de la vulneración de los derechos, en fin, estoy cansada y creo que necesito un nuevo mundo. Esto fue lo que pensó Antonín Dvořák cuando escribió su 9ª sinfonía, que es la Sinfonía para un Nuevo Mundo. Este es un tipo checo que llegó a vivir a Nueva York para ser el director del conservatorio de la ciudad. Llegó en una muy mala época porque era pleno auge del racismo, en contra de los negros, en contra de los indios, pero este tipo que venía de República Checa además había nacido muchas décadas ideológicas adelante y venía en la cabeza limpia, traía todo su espíritu limpio y venía con la idea de que había que enaltecer las tradiciones, de que las raíces y el folclore de cada país era su esencia, así que comenzó a hacer música con la música de los negros, con los cantos indígenas aquí en Nueva York, en Estados Unidos. Y esa fue, por supuesto, su revolución más grande. Compuso esta, que es la 9ª sinfonía, la Sinfonía para un Nuevo Mundo, que cumple como con todos los requisitos de la academia, es decir, hace la tarea, son 4 movimientos, uno rápido, uno lento, uno más juguetón y uno de cierre, pero tiene algo que las otras sinfonías no tienen y es que cuenta una historia. Y esa historia es precisamente la de la humanidad que se cansa y se levanta contra todo lo que está viviendo. En el primer movimiento hay 3 temas melódicos. El primero representa al hombre común levantándose contra todo lo que lo oprime. Cuando digo temas melódicos me refiero a melodías, ¿no? El segundo es un canto indígena
O sea, hizo una sinfonía con una canción indígena, tomando como base una canción indígena. Y el tercero es un espiritual negro, que en este momento tal vez alguien lo haya escuchado por ahí porque es el himno de la selección de rugby de Inglaterra. El segundo movimiento pues habla también como de las tribus indígenas, pero en ese momento los héroes, los hombres que se han vuelto héroes, descansan. En el tercero vuelve y se libra una batalla por las convicciones, y en el cuarto movimiento se reúnen todas estas ideas. Esa es la sinfonía para un nuevo mundo de Antonín Dvořák, que yo creo que en este momento llama un poco a ese mundo que todos estamos buscando. Queridos televidentes, y los invitamos a estar en constante interacción con nosotros a través de las redes sociales. Siempre los estamos leyendo y respondiéndoles, y allí estamos en conversación. Así que síganos en Twitter e Instagram, estamos como @RTBC Noticias, y en Facebook nos encuentran también buscando RTBC Noticias. Allí pues estaremos hablando con ustedes. Después de la pausa, los estragos de un fuerte aguacero en Medellín, inundaciones en varios puntos de la ciudad. Ya volvemos. Se lo llevó el agua. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Iniciamos la actualización del Plan Nacional de Cultura, un diálogo cultural desde y para los territorios, la construcción colectiva de una ruta renovada para el sector cultural. Desde el Ministerio de Cultura invitamos a la ciudadanía a participar del buzón de voz, marcando a la línea nacional gratuita desde teléfonos móviles o fijos 01 8000 93 80 81 para responder a la pregunta: ¿cuál es el mayor reto de la cultura para la Colombia de hoy? Únete a la actualización del Plan Nacional de Cultura. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Acá los novatos se vuelven profesionales. Los mortales se convierten en leyendas. Y en la arena de batalla ninguno mostrará debilidad. League of Legends en SI. Del 6 al 22 de mayo. Vía streaming en senalcolombia.tv. Y la gran final del 23 de mayo por streaming en Señal Colombia Deportes. Estás viendo RTBC Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Vamos con más información porque siguen los problemas para los usuarios de Transmilenio en Bogotá. Aunque el servicio hoy estuvo en horario normal, los daños en estaciones tienen el sistema a media marcha, sobre todo en troncales como Las Américas. La consecuencia, miles de personas a pie de regreso a casa. Transmilenio ha sido uno de los más afectados con las protestas que iniciaron desde el pasado 28 de abril. 51 estaciones hoy están fuera de servicio tras los desmanes en Bogotá. La troncal Américas ha sido la más perjudicada en la ciudad y asimismo la gente que se desplaza por este importante corredor vial. Voy hasta Kennedy, pero para transportarme me toca caminando, en cicla o esperando un SIT que nos acerque. Es terrible porque sin Transmilenio pues se nos dificulta más entre las zonas que vamos. Hicimos el recorrido por este tramo y pudimos ver la travesía de miles de ciudadanos como Gilbert, quien llevaba largo tiempo esperando uno de los buses que dispuso el sistema. Está funcionando Bandera y allá arriba la Jiménez, y uno va hacia Bosa Independencia, se hace difícil
el transporte. Mientras miles iban en carro o a pie, para otros el mejor aliado en estos casos es la bicicleta. Decidí movilizarme en bicicleta y me dio muy bien, la bicicleta es una buena alternativa. Vengo del norte, ahorita voy a la EPS. En el Portal Américas el panorama era este. Decenas de personas tratando de conseguir rutas de transporte para poder llegar a Bosa. Esto está terrible, yo no sé por qué la gente no tiene conciencia un poquito. Todo el mal que nos están haciendo a los que trabajamos dignamente. No es justo. La empresa Transmilenio informó que el monto estimado de daños supera hasta el momento los 9.000 millones de pesos, dinero que saldrá del bolsillo de todos los contribuyentes. En varios lugares del país, cientos de colombianos han anunciado su adhesión al paro nacional. Comenzamos un recorrido por las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Barrancabermeja, Santander, la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS, pidió claridad a las autoridades de este municipio sobre el estado de salud de 8 jóvenes que fueron retenidos durante la noche del miércoles en el marco de los disturbios que se presentaron en la zona conocida como de Obras Públicas. Aseguraron que uno de los retenidos hace parte de la misión médica que acompañó las marchas durante la última semana. Buenas noches. Continúan las movilizaciones en norte de Santander. En las últimas horas se dieron 2 marchas en la capital del departamento, en el sector de San Mateo de Cúcuta y asimismo un cacerolazo en la Universidad Francisco de Paula, Santander. Por otra parte, los bloqueos viales continúan en la vía que conduce de Cúcuta al municipio de Ocaña, en la vía Cúcuta-Tibú y asimismo en el sector de la vía El Zulia y Puerto Santander por parte de diferentes campesinos y camioneros. En La Guajira, la Asociación de Educadores anunció el cese de actividades hasta el próximo 15 de mayo, debido a que se han unido de manera pacífica a las manifestaciones que se vienen presentando en diversos municipios del departamento, especialmente en la capital Riohacha. En Nariño, comunidades indígenas concertaron con el gobierno departamental aperturar un corredor humanitario que permitirá la llegada a esta región de medicamentos, oxígenos, combustibles e insumos de primera necesidad. Nos trasladamos ahora a Medellín. Un fuerte aguacero dejó inundaciones y emergencias. El Poblado y el Tesoro están entre las zonas más afectadas. Daniel Cañas, muy buenas noches. Cuéntenos qué fue lo que pasó y qué cuadros se vieron. Mateo, buenas noches para usted y para los televidentes. Tal cual usted lo dice, un fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde en la ciudad de Medellín ocasionó varias emergencias en algunos sectores del barrio El Poblado de aquí de la ciudad de Medellín, pero también esto disipó las manifestaciones que se llevaban a cabo durante todo este día y no cumplieron con su calendario, pero este es el informe de las emergencias. Las calles del Poblado parecían ríos tras el fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad en horas de la tarde. Inmediatamente comenzaron a circular videos en las redes sociales como este, en el que se escucha la angustia de las personas al interior de un restaurante que se estaba inundando por el desbordamiento de la quebrada La Paulita. Y la gente flotaban las mesas, las sillas, la gente se empezó a montar en las mesas y de nada se vino a la casa. Pese a la emergencia no se reportaron personas lesionadas. Y un momento vimos cuando la pared del restaurante pues colapsó y el techo también se vino abajo y ahí fue donde la verdad empezara a orar. Todo el mundo que estaba en el espacio no hubiera ninguna lesión y no hubiera problemas, pues como primero las personas, y ya mañana seguramente estaremos hablando toda la parte de daños materiales con la aseguradora. Las inundaciones también afectaron gravemente los parqueaderos y algunos locales comerciales de un centro comercial en la zona. Además, una fuerte granizada cubrió de blanco parte del paisaje del oriente antioqueño. Importantes decisiones judiciales del día son los temas principales del siguiente resumen informativo. Colombia en un minuto. Durante la versión voluntaria ante la JEP, el general retirado Rito Alejo del Río, acusado de tener nexos con grupos paramilitares, confesó que las operaciones Génesis y Cacarica se dieron según él con el apoyo de las fuerzas militares y del Ministerio de Defensa. En esos hechos fueron desplazados y asesinados habitantes del municipio de Río Sucio, Chocó. Aunque fue una operación de brigada, tuvo todos los apoyos de todos los organismos del Estado. Pues estaba el jefe de Estado Mayor, el general Correa. La Corte Interamericana declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones a los derechos humanos en este caso.
Capturados 6 presuntos integrantes de los Marqueteños, una supuesta banda que estaría dedicada a la extorsión en el departamento de Caldas. Varias víctimas presentaron las denuncias. El Tribunal de Bogotá citó para el próximo 19 de mayo la audiencia de lectura de fallo en contra de Laura Moreno y Jessy Quintero dentro del proceso por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares ocurrida el 31 de octubre de 2010. En segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal deberá decidir si mantiene o no la absolución dictada por la juez 11 de Bogotá. Y volvemos con más deportes desde la ciudad de Medellín. Ayer hablábamos de los finalistas de la Champions League, pues hoy es momento para hablar de los finalistas de la Europa League. ¿Y cómo les parece que el Manchester United se enfrentará al Villarreal, el equipo, sí, del colombiano Carlos Vaca, que busca con este equipo, con el Villarreal, su tercer título durante esta campeonato? Y seguimos hablando ahora, pero de la selección Colombia, porque ya se confirmó cuáles van a ser las fechas de las eliminatorias para la fecha, o bueno, para el próximo compromiso que tendrá la selección Colombia ante Perú y ante Argentina. Así lo dio a conocer hoy la Conmebol para la fecha mejor 7 y 8 de estas eliminatorias a Qatar. En el comunicado, la Conmebol dice que el partido contra Perú, en condición de visitante, será el jueves 3 de junio en Lima, mientras que el seleccionado nacional recibirá a la selección argentina en el Metropolitano de Barranquilla el martes 8 de junio. Como noticia para la selección, el arquero David Ospina volvió a entrenamientos con el Napoli de Italia, así que es una muy buena noticia. Nosotros más adelante seguimos con más deportes desde la ciudad de Medellín. Vamos a una pausa y ya regresamos con más en RTVC Noticias, conectados 24/7. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Adicionalmente a la situación que vivimos, también tenemos que enfrentar el acaparamiento. ¿Qué es el acaparamiento? Es retirar un producto del mercado con el propósito de aumentar su precio, haciéndole creer al consumidor que al ser difícil conseguir el producto en cantidades suficientes, si lo encuentra, se lo pueden vender pero a mayor precio. Como quien dice que los acaparadores se hacen los locos para llenarse los bolsillos a costillas del consumidor. Así es, tal cual. Así el comerciante obtiene un mayor e injustificado beneficio económico. ¿Y qué podemos hacer si sabemos de algún acaparador que ande suelto? Puede denunciarlo ante el alcalde en su municipio o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes deberán adelantar las investigaciones correspondientes que pueden finalizar con la imposición de multas. Bueno, y a propósito de acaparamiento en esta época, si bien hay que estar preparados, vale la pena tener en cuenta no comprar más de la cuenta, creyendo que solo importa salvar nuestro pellejo, aunque los demás se queden viendo un chispero, tal cual. ¡Que viva el respeto! ¿Y a qué viene eso? Porque suena bonito, pero pueden ser palabras que se lleve el viento al no encontrar quien las escuche. Pero desde que exista quien las escuche, vale la pena insistir en el trato con respeto. ¿Cómo? Respetando y sin hacer un esfuerzo grande. ¿O será que nos queda grande respetar? ¡Que viva el respeto! Tal cual. El poder sanador de la verdad. Yo no sé dónde está mi papá, qué hicieron con él. No sé ni a dónde voy a llevar esta flor. Nuestras órdenes eran dar de baja, pero eso significa asesinar al líder Jimmy Perleómico. El cuerpo del líder indígena frente al planchón de Calleja fue arrojado al río Sinú. Yo esperé tantos años que ahora tendré un descanso que sé que tú estás ahora en este río. Comisión de la Verdad, el valor de saber. Estás viendo Señal Colombia. ¿Sabes qué es lo peor de lidiar con una raza de mentes que quieren alterar el curso de la historia? La constante amenaza de la destrucción del continuo espacio-tiempo de nuestro mundo, la aniquilación de la raza humana. Todo estará perdido si no ganamos la batalla. Las gestas del tiempo. Estreno. Sábado 8 de mayo, 8 de la noche, por Canal Institucional.
A Colombia la hacemos todos. Estás viendo RTVC Noticias. (8:45 de la noche). Continuamos con más información aquí en RTVC Noticias, emisión central. Y vamos inmediatamente, como es usual aquí cada noche, a revisar las cifras del COVID-19 en nuestro país. Miren ustedes, 16.490 casos nuevos de contagio y también 399 personas perdieron la vida por el virus en las últimas 24 horas. Y el total de casos activos en el territorio nacional es de 91.703. Colombia llegó a los 2 millones de personas inmunizadas, a quienes ya se les ha aplicado las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los ritmos de la aplicación de los biológicos ha aumentado en los últimos 3 días con más de 150.000 vacunas diarias. El día de ayer el país recibió un nuevo lote de 392.950 dosis de Pfizer que fueron destinadas para avanzar en la inmunización del grupo poblacional de 60 a 64 años, el cual fue abierto por agendamiento de citas desde el pasado viernes. Secretarías de Salud del país reportaron 189 ataques contra la misión médica, de los cuales 126 ocurrieron en los últimos días y coinciden con las alteraciones de orden público en Colombia. Los eventos ocurridos en el marco del paro nacional corresponden al 66,6% del total de casos registrados en 2021. De estos 126 eventos registrados a partir del 28 de abril, 64 corresponden a lesiones personales y amenazas contra el personal de salud y 62 contra las ambulancias, sus tripulaciones y los pacientes a bordo. Hemos observado nuevas vulneraciones contra la misión médica, como la provisión del traslado, transporte de medicamentos tan importantes como el oxígeno medicinal o contra los líquidos que se requieren para la diálisis renal en muchas regiones del país. Fueron 10 los departamentos en los que se presentaron estos hechos. Valle del Cauca con 58 casos y Norte de Santander con 37 son los de mayor número de vulneraciones durante las manifestaciones. Es evidente que lo sucedido en esta última semana es exponencialmente mayor a lo reportado en el resto del año y evidencia la vulnerabilidad del personal de salud. El Ministerio de Salud y los integrantes de la Mesa Nacional de Misión Médica monitorean los eventos para coordinar corredores humanitarios que permitan proveer insumos médicos sanitarios a los hospitales y así dar continuidad a la prestación de los servicios de salud en las zonas más afectadas. El paro afecta hasta los bienes culturales. Más de 20 monumentos se han visto afectados por las alteraciones de orden público. El Ministerio de Cultura realizó un balance de la infraestructura cultural y los bienes patrimoniales que han sido afectados en estos días por los ataques de los vándalos. Así quedó el Teatro Colón tras los ataques que recibió el pasado domingo 2 de mayo. Esta edificación es un bien de interés cultural en el ámbito nacional. Los actos vandálicos que se han registrado en el país también han afectado estatuas como Gilberto Alzate Avendaño en Manizales, la del poeta Soldado y Julio Arboleda en Popayán. Bibliotecas como la de Dos Quebradas y la pública de Pereira, la estación de ferrocarril en Medellín, fueron otros lugares que también sufrieron daños en su fachada. El Ministerio de Cultura en un comunicado afirmó lo siguiente. El Ministerio de Cultura respeta las manifestaciones sociales, pero rechaza categóricamente los actos vandálicos que se han registrado en el país. Nada justifica el daño a la propiedad pública o privada, mucho menos cuando se pone en riesgo la integridad física de la ciudadanía y nuestros colaboradores. Hablamos ahora de lo que ocurre en la agenda internacional. Al menos 25 muertos es el saldo de un operativo antinarcóticos en una favela de Río de Janeiro, en Brasil. La situación es calificada como la peor masacre en la historia de la ciudad. Una jornada sangrienta en Río de Janeiro. Una operación antidrogas de la policía derivó en una balacera en la favela Jacarecinho, considerada como una base del Comando Rojo, la principal organización narcotraficante de la ciudad. La intensa confrontación armada se vivió desde tempranas horas de la madrugada y la operación policial fue apoyada desde el aire por helicópteros. Muchos habitantes protestaron y denunciaron que sus casas fueron invadidas y algunos de sus familiares masacrados. Por eso clamaron por justicia. Nunca había visto una escena de sangre por todos lados en la favela. Es una falta de respeto con la pericia. En fin, es un absurdo total. Según la plataforma digital Fogo Cruzado,
que reúne datos de la violencia en la ciudad, la de hoy fue la acción con mayor número de muertos desde que empezó a realizar esos registros en 2016. Expertos en seguridad y activistas han señalado lo ocurrido como una operación venganza y la consideran la peor masacre en la historia de Río de Janeiro. Además, dicen que ocurre cuando la Corte Suprema de Justicia había prohibido los operativos en las favelas durante la pandemia. La policía dijo que el balance final de la operación solo será divulgado cuando concluyan las acciones de sus agentes en una de las comunidades más deprimidas y violentas de Río. Tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de apoyar la liberación de patentes de las vacunas contra la COVID-19, otros países y el bloque de la Unión Europea se sumaron. Sin embargo, las farmacéuticas rechazaron la iniciativa. Cuando el COVID-19 arrinconó a la humanidad, encontrar lo más pronto posible un antídoto fue la reacción inmediata. Por eso, hoy hablamos en clave de inmunización, de inyectables y de patentes, esos derechos exclusivos de quien inventa algo nuevo. En este caso, la tecnología biológica contra un virus y que son comercializables por un tiempo limitado. Estados Unidos en esa vía sugiere liberar momentáneamente las patentes que hay sobre las vacunas contra la COVID-19. Estamos listos para discutir cómo la propuesta de Estados Unidos sobre el levantamiento de la propiedad intelectual sobre las vacunas puede ayudar a alcanzar ese objetivo. Y es que países con dificultades como por ejemplo India, con hospitales saturados, falta de oxígeno y con récord de contagios y fallecidos, tiene capacidad de producir sus fármacos y salir de la crisis. A pesar de ello, los laboratorios se resisten. Una exención de patente para las vacunas COVID-19 no aborda los desafíos reales de vacunar al mundo. Nuestra industria es firme en su compromiso de garantizar una rápida ampliación y un acceso equitativo a las vacunas. Necesitamos un diálogo pragmático y constructivo. Por su parte, Francia secunda la idea y Alemania prefiere que las patentes sigan protegidas. De llegar a prosperar, estaríamos siendo testigos de una decisión histórica y una de las más determinantes para el mundo. La situación en India sigue siendo crítica por cuenta del segundo pico de la pandemia de COVID-19. Hoy el país asiático registró un récord de casi 4.000 muertos y 412.000 nuevos contagios, lo que eleva el total de fallecidos a 230.000 y el de contagiados a 21,1 millones desde que comenzó la pandemia. Algunos expertos consideran que esas cifras oficiales están muy por debajo de la realidad y que lo peor está por venir. Cabe resaltar que en los últimos 10 días India ha recibido ayuda médica de emergencia por parte de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y seguimos con más deportes porque este fin de semana ya comienza el Giro de Italia con sus emociones, más precisamente el sábado en Turín. Hoy se hizo la presentación de los equipos y todos estamos muy expectantes por la actuación del colombiano, la carta más importante que tendremos para ganar este título, Egan Bernal. La primera de las carreras grandes del ciclismo mundial presentó en medio de la pompa y el glamour los equipos que desde el sábado estarán rodando por las carreteras italianas. Para Colombia, los ojos están puestos en la actuación de Egan Bernal. Él será el líder de Ineos. Estoy muy feliz de estar acá. Espero divertirme y que ustedes se diviertan. Junto a Egan en el Ineos estará Daniel Martínez e Iván Sosa. El grupo de los colombianos se completa con Santiago Buitrago del Bahrein, Harold Tejada de Astana, Einer Rubio del Movistar y Sebastián Molano y Fernando Gaviria del UAE. Este es el trofeo más deseado por estos días. La versión de los 90 años tendrá 3.479 kilómetros. La primera etapa será una contrarreloj de 8.6 kilómetros dentro de Torino. Qué emoción tener por fin al Giro de Italia, pero ahora hablamos también de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia, que después de 2 días de estar suspendida, hoy nuevamente se reactivó. Y lo hizo con victoria de Cafeteros de Armenia, 86-81 sobre Sabios de Manizales. En la fecha de hoy hay 2 partidos más. Cali contra Bucaramanga y Titanes de Barranquilla contra Motilones de Norte de Santander. Hasta aquí la información deportiva. Nos encontramos mañana con mucho más en RTVC Noticias. Un abrazo para todos. Feliz noche.
Y este sábado hay plan. La Orquesta Sinfónica de AFIT y la Filarmónica de Medellín, ambas de la capital de Antioquia, se van a juntar y van a dar un concierto. Esto quiere decir que va a haber más o menos más de 100 músicos en el escenario. Van a hacer un recorrido por todas las Américas tocando música de diferentes países, música de Argentina, música de Venezuela, de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos. De Estados Unidos vamos a escuchar obras de George Gershwin, de Colombia va a haber música del maestro Jesús Pinzón, de Argentina va a haber música de Astor Piazzolla, mejor dicho, está para no perderse. La Orquesta Sinfónica AFIT es dirigida por Cecilia Espinosa, la única directora colombiana que tenemos en este momento. Esa es una historia larga de la que tenemos que conversar en algún momento, pero directoras mujeres, valga la redundancia, en Colombia hemos tenido solamente 3 en toda la historia sinfónica, que son más de 70 años. Y la única que está ejerciendo en este momento es Cecilia Espinosa. Y la Orquesta Filarmónica de Medellín va a estar dirigida por Juan Pablo Valencia Heredia. Ya saben, plan para el sábado. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo sufro todos los mayos de todos los años porque no sé qué regalarle a mi mamá, siempre quedo mal, le regalo algo que no le gusta, en fin. Pero resulta que siempre hay alguien que lo hace quedar muy mal a uno, y esta vez, en esta ocasión, es Omar Geles, cantante vallenato, que le compuso a la mamá una canción y la está lanzando en este momento. Pues después de ese regalo, cualquier cosa que nosotros le demos a nuestras mamás, no vale. No te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Bueno, esa fue la primera que le hice. Serenata a Mamá es la canción más reciente de Omar Geles y va con una dedicatoria muy especial. Pero si Dios me preguntara cuál mujer es la más buena, la más dulce, la más tierna que yo he visto en esta tierra. A mi mamá le he compuesto muchas canciones. Y bueno, esta Serenata a Mamá es algo muy especial. Ella, igual como Los Caminos de la Vida, se lo hice hace muchos años. Igual también participó en el video, pero bueno, ahí ella tenía 60 años. Es la que me trajo al mundo, es mi madrecita bella. La pandemia también afectó al cantante y su familia. A mi mamá y a mí nos dio el COVID el mismo día. Pasamos todos los 14 días juntos. Y bueno, la fortaleza que Dios le dio a esa mujer, que me dio más duro a mí que a ella. El próximo 18 de junio se podrá escuchar este tema musical y otros de la carrera artística de Omar Geles en un concierto denominado 1000 canciones y una noche. Fuerza, y que a mí primero se me ponga el pelo blanco. Y hoy que estás de cumpleaños, yo te canto con el alma esta canción sentida, que lo sigas cumpliendo por el resto de la vida. Y bueno, les cuento que esta vez nos metimos en el taller de Sandra Suárez. Ella es bailarina, al principio era bailarina de salsa y de muchas otras cosas, y desde hace 4 años es bailarina de pole dance. Así que Sandra, bienvenida. Para empezar, cuéntanos un poquito qué es el pole dance. ¿Eso es un deporte? ¿Eso es un baile artístico? ¿Hay categorías? ¿Cómo funciona esto? Somos como una disciplina que nadie quiere tener, ¿no? Entonces los deportistas dicen que no es un deporte, los cirqueros dicen que no le metan eso al circo, y los de la danza dicen, no, eso es deporte o eso es circo. Entonces, pues en realidad, como ser reconocido por alguno de esos gremios, a mí personalmente pues no me interesa mucho. Tremendo. Pero ¿cómo llega usted a eso? Porque hasta donde yo sabía, usted era bailarina de salsa. De hecho, creo que muchos la recordamos por un hashtag que se hizo viral en Twitter, que era Operación Sandra, en el que le buscábamos patrocinador para que usted fuera a competir al exterior en una competencia de salsa. Pues bailo desde hace casi 30 años, entonces he pasado por un montón de disciplinas artísticas. Antes de hacer pole, yo bailaba salsa de forma competitiva, fui a mundial y todo. Sandra, hay mucha gente que todavía tiene el prejuicio del pole dance, como pues este baile de las bailarinas sensuales, medio exóticas, ¿no? A las que les ponen billeticos por ahí. ¿Usted qué cree de eso? ¿Qué opina de eso? Yo no creo que tengamos la necesidad de cambiar ese imaginario colectivo. A mí me parece una cosa muy violenta empezar a decir, no, es que yo no tengo que ver con las bailarinas exóticas, ellas hacen otra cosa completamente diferente, lo mío es arte. Oiga, le tengo una confesión. Imagínense que las otras 2 manos de esta sección, que es Jan Lemus, que es un tipo supremamente avant-garde, anda como con ganas de comenzar a hacer pole dance.
¿Usted qué cree? ¿Los hombres bailan? ¿Eso es común o no es tan frecuente? Hay muchísimos en todo el país y pues no es una y además pasa una cosa muy chistosa, y es que normalmente cuando las mujeres nos metemos en espacios que son mayoritariamente masculinos, hay una dificultad muy grande para sentirnos seguras, pero cuando los espacios como el pole dance son absolutamente femeninos o en su mayoría femeninos, los hombres saben que son espacios seguros. Bueno, Sandra, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros y contándonos cómo funciona su taller, su espacio de estudio, de ensayo, de creación artística. Me queda como una duda que más bien es como un antojo. ¿Será que si yo quiero comenzar a hacer pole dance, puedo comprarme el tubo y ponerlo en mi casa, en el cuarto, en la sala o algo así? Tengo un estudio de pole en mi casa, en medio de mi sala. Y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión central de RTVC Noticias. A ustedes, como siempre, gracias por permitirnos entrar en sus hogares para informarnos. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión central. A continuación, Princesa Mía. Este programa es para mayores de 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.